Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 10, donde dice: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Como se ha observado varias veces en este comentario, la humildad es en realidad el punto de partida y también el resumen de la salvación, en lo que tiene que ver con la respuesta humana. Ya que este pasaje de Santiago ha declarado que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como dice el versículo 6. Nótese que la palabra humillaos significa hacer bajo. Aquí significa empequeñecerse uno mismo, no con la falsa humildad que muchos emplean a fin de inducir a otros a engrandecerlos, sino en una genuina realización de completa indignidad por causa del pecado. Cuando el pecador arrepentido se somete a Dios y trata de estar cerca de Él, clama como clamó el profeta Isaías, cuando dijo: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Señor de los ejércitos». Isaías capítulo 6 y versículo 5. Cuanto más ve a un inconverso a Dios como en realidad es glorioso y santo, con tanta mayor claridad, se ve también a sí mismo como en realidad que es pecador y corrompido. Y nótese que aún Pedro se quedó consternado y espantado cuando vio que Jesús milagrosamente llenó su red, y él gritó y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lucas capítulo 5 y versículo 8. Y después los discípulos tuvieron más temor de Jesús, precisamente por calmar la tormenta, ya que ellos habían sentido un gran temor por la tormenta misma. Y dice allá en Lucas capítulo 8 y versículo 25: «Y se decían los unos a los otros: ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». Nótese que Dios siempre ha exaltado a aquellos que son espiritualmente humildes. El Señor dio testimonio a Salomón cuando dice: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y también el salmista alabó al Señor diciendo: «El deseo de los humildes oítes, oh Señor, tú dispones su corazón y haces atento tu oído». Salmo, capítulo 10 y versículo 17. También Dios, por medio de Isaías, Dios prometió cuando dice: «Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados». Isaías, capítulo 57 y versículo 15. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús puso en claro que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo capítulo 23, versículo 12. Este es un cuadro de la forma en la que Dios da su mayor gracia,
como dice el versículo 6 de aquí de Santiago, a los que llegan delante del Señor arrepentidos y también humillados, ya que el Señor los exaltará espléndidamente en su momento oportuno. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entre los pecadores de las iglesias primitivas tenía especial incidencia la murmuración. Bueno, este sigue siendo un tema actual en algunas congregaciones también en el día de hoy. Pero nótese que ya en aquellos tiempos el apóstol Pablo coloca este pecado entre los que exigen la disciplina eclesial e incluso la suspensión de la comunión en la iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 11 dice: Más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Tengas en cuenta que los que están hablando mal de los creyentes son otros creyentes, como se aprecia cuando dice hermanos. Así pues, la acción que denuncia Santiago es hablar mal, y el significado sería el lenguaje coloquial, darle mal a la lengua. Por tanto, está expresando la idea de difamar, es decir, hablar para desprestigiar a otros hermanos. Generalmente se trata de usar palabras duras, palabras de desprecio y también de descrédito contra quien no está precisamente delante y no puede defenderse, manifestando con ello no solo el pecado de desprestigiar a otro, sino la cobardía, porque contra quien se murmura no está presente. Y nótese ya que en el Antiguo Testamento nos habla de la murmuración, de la crítica. En el libro de Proverbios se puede leer, por ejemplo, cuando dice: El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16 y versículo 28. Murmurar en castellano significa hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto contra otra persona. Eso es lo que enseña el sabio Salomón cuando dice: Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios capítulo 18 y versículo 8. Y el murmurador es siempre un hipócrita. Cuando dice, también en Proverbios capítulo 11 y ahora el versículo 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Y todo esto es debido a que quien está en malas condiciones espirituales le gusta de oír los males ajenos, porque en cierto modo le ocultan su propio mal. De ahí que la Escritura diga, en Proverbios capítulo 17 versículo 4, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Así pues, Santiago enseña que quien murmura del hermano se ha convertido en juez de él. De manera que quien habla mal del hermano está hablando también mal de la ley. Y nótese que la ley de Cristo establece el amor al prójimo como a uno mismo, como así dice Mateo capítulo 5 versículo 43 y también Lucas capítulo 10 y versículo 27. De manera que el que habla mal del hermano está despreciando al hermano y por tanto despreciando también a la ley. De otro modo, la persona que habla mal se coloca por encima de la ley. Así pues, nadie puede decir que cumple
lo que la Escritura determina si está murmurando de su hermano, ya que la murmuración es la expresión máxima de la falta de amor, puesto que el que ama realmente a su hermano no obra mal contra él. Así lo enseña el apóstol Pablo, cuando dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13 y versículo 10. Significa que el amor tiene que dominar cada momento de la vida cristiana, sin cuya condición no podremos llevar a cabo la ética de la relación cristiana y humana en general. Por el contrario, constituirse por otro lado en juez de los hermanos y hablar mal de ellos es usurpar el lugar que corresponde a Cristo, que es el único juez con derecho a emitir veredicto contra alguien. Y nótese lo que dice en Hebreos, capítulo 12 y versículo 23, cuando dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Notamos, por tanto, que el juez justo es precisamente el Señor Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Nótese que quien se convierte en detractor del hermano y también juez, sus intenciones están invadiendo el lugar que corresponde a Dios mismo, ya que, siendo Dios uno, es el único legislador y el único juez. Dios es el autor de la ley. Por tanto, nadie más que Él tiene derecho, por ser el creador, de establecer las normas de conducta para sus criaturas. Tengas en cuenta que Dios es justísimo. Por consiguiente, ninguna de sus sentencias se producirá por inclinación y mucho menos por asesión de personas. Quien es legislador y juez tiene también la omnipotencia para ejecutar la sentencia dictada, ya que Él es el que puede salvar y puede destruir. La primera verdad es que la salvación corresponde exclusivamente a Dios. Nótese lo que dice el Salmo capítulo 3, versículo 8. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Fue Él que hizo posible la salvación mediante la entrega voluntaria de su vida, sustituyendo en la cruz a todos los salvos, para quienes ya no hay condenación, como dice en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Pero además nótese que de poder salvar tiene también poder para perder o destruir. El Señor hizo referencia a esta capacidad divina cuando dice en Mateo capítulo 10 y versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En este llamado de atención a los lectores, Santiago, especialmente a quienes están juzgando y murmurando hacia sus hermanos, enfatiza la grandeza de Dios, que puede hacer vivir o morir. Y tengas en cuenta que la pregunta es fuerte, cuando le dice: ¿pero tú quién eres? Ante Dios, la criatura es como nada. Utilizando una expresión metafórica, en respuesta a la pregunta ¿tú quién eres?, no puede ser otra que don nadie. Así pues, la criatura en sí misma es como nada delante del Creador, pero aquí se agrava aún más al constituirse en enemigo de Dios, a causa precisamente de la arrogancia del hombre.
Esta usurpación de autoridad es también perversa por causa de aquel que es juzgado, es decir, también es interesante apreciar que no utiliza el término hermano, sino prójimo, posiblemente para enfatizar que el que juzga está en abierta oposición con el expreso mandamiento de amar al prójimo. En Levíticos capítulo 19 versículo 18 dice: «No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor». Por tanto, el creyente que se atreve a juzgar a su hermano o su hermana, que también es su prójimo, se convierte en un mal testimonio para el mundo, que ha de conocer a los cristianos en el amor fraternal que deben manifestarse unos a otros. Así pues, el pecado de juzgar a otros, manifestado en muchas ocasiones por la murmuración que procura desprestigiarlos, es también la manifestación máxima del orgullo y de la arrogancia. Así pues, no podemos acusar a nadie, puesto que nosotros somos también los acusados. De modo que, en lugar de situarnos como jueces de los hermanos, coloquémonos no solo sobre ellos, sino sobre la misma ley de Dios. Debiéramos ayudarles a superar sus posibles caídas y buscar siempre para ellos el camino de la restauración, en vez de murmurar en contra de ellos. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos». Comienza diciendo este versículo: «Venga ahora, vamos ahora», o semejantes, constituyendo una forma del lenguaje que requiere la atención aquí del lector. La exhortación que sigue va dirigida a los que decís. Esta expresión indefinida comprende a quienes dicen lo que Santiago señala luego. Y note que tales personas no son ajenas a la Iglesia, sino que están además en ellas, cristianos que en alguna medida habían marginado a Dios en su día a día, vinculados a la religión, pero no a la comunión personal con Jesucristo, ya que ellos consideraban que todo cuanto planificaban saldría conforme a sus deseos, proyectando sus intereses como si el futuro fuese de ellos. Y tengas en cuenta que se trataba de comerciantes que se dedicaban a la compra-venta. El comercio era una práctica común de los judíos ya en aquel tiempo. El espíritu que se aprecia en estas personas era un espíritu de vanagloria, ya que los comerciantes planificaban sin tener en cuenta a Dios y precisamente confiando simplemente en sus habilidades personales. Pareciera que tenían dominio sobre el tiempo, tal como se manifiesta cuando dice hoy o mañana iremos a tal ciudad. Ellos habían elegido el lugar a donde querían ir y habían determinado cuándo lo harían. Nótese que eran gente acostumbrada a la planificación en cuanto al momento, cuando dice hoy o mañana, en cuanto al lugar para llevar a cabo los negocios, cuando dicen tal ciudad, en cuanto al tiempo, ellos dicen un año, en cuanto al propósito, comerciaremos y ganaremos. Ahora cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿acaso es mala la planificación? En modo alguno. Cualquier empresa debe ser planificada antes de llevarse a cabo, ya que el mismo Jesús enseñó la necesidad de planificar. Y nótese lo que dice en Lucas, capítulo 14 y los versículos 28 al 30, cuando dice: «Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después
que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por tanto, y téngase esto en cuenta, Santiago no está condenando la planificación, incluso una planificación meticulosa. El problema no está en lo que hicieron. El primer problema está en hacer planes sin contar absolutamente con Dios, que se reducen a simples determinaciones personales que se expresan por medio de 4 verbos, como son: iremos, estaremos, comerciaremos y ganaremos. Pero nótese que en esas determinaciones no aparece para nada Dios. Así pues, planificación sin oración es arrogancia y orgullo, ya que esos planes podrían ser desbaratados inmediatamente, porque Dios resiste a los soberbios, como dice el versículo 6. Así pues, la voluntad de Dios no se considera para nada en sus planes de ellos. Solo caben 3 posiciones en la relación con la voluntad de Dios. Dios es el que puede responder convenientemente a la oración, que busca su dirección y espera su respuesta para ajustarse a ella, ya que es el modo de obrar del que sabe que el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Proverbios capítulo 16 y versículo 9. Y hay miles de formas de hacer las cosas, cientos de maneras de planificarlas, pero solo una es la correcta, la de Dios. Parecía como si tuviesen dominio sobre el día cuando dicen hoy o mañana. Sin embargo, a pesar de sus planes, tanto el presente como el futuro inmediato no están bajo el control del hombre, sino bajo el control de Dios, que es soberano. Por tanto, nadie puede garantizar el próximo segundo de su vida, cuanto más el día, tanto el de hoy como el de mañana. Así dice Salomón en Proverbios capítulo 19 versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Estos planificadores que no tenían en cuenta a Dios se olvidaban que la persona que hiciera algo con soberbia, así en el natural como el extranjero, ultraja al Señor, como dice Números capítulo 15 versículo 30. Y de igual manera, parecía que tenían control sobre el lugar del trabajo, cuando ellos dicen tal ciudad. Estos se olvidan que la historia de las ciudades está sujeta a los avatares del tiempo. Y nótese qué grandes ciudades de hoy pueden estar destruidas mañana por precisamente las catástrofes naturales, ya que lo que hoy es, mañana puede dejar de serlo. Por tanto, estos planificaban como si fueran señores del tiempo para comerciar y del lugar también para hacerlo. Pero téngase muy en cuenta que en un momento como ocurrió con Sodoma y Gomorra, una ciudad puede desaparecer. Incluso, escatológicamente, la Biblia llama a la reflexión de la temporalidad de las ciudades de la tierra, incluidas las que son capitales de la opulencia, del comercio y del lujo, como será precisamente con la Babilonia comercial, descrita en Apocalipsis, que en un momento será arrasada y dejará de ser. Apocalipsis capítulo 18 y versículo 8. También pareciera que tenían control sobre la actividad que pretendían llevar a cabo, cuando ellos dicen traficaremos. Así pues, sus planes eran desplazarse desde donde estaban hasta una determinada ciudad,
¿acaso podían ellos asegurar el camino y sus mismas vidas para llegar a ella? Su intención comercial también pareciera que tenían el control sobre el éxito del trabajo. Cuando ellos dicen ganaremos, esto es, obtendremos beneficios. Nótese que el plan, según ellos, era completo y la planificación además meticulosa, pero se habían hecho sin tener en cuenta a Dios. De otro modo, las personas a las que alude Santiago estaban planeando independientemente de la voluntad de Dios o incluso ignorándolas o no teniéndolas en cuenta, ya que se escoge la ciudad para trabajar, el trabajo a realizar, el tiempo de la actividad y los beneficios que se esperan de ella, y todo ello sin consultar absolutamente a Dios. Y nótese esto, que muchos cristianos están involucrados en llevar a cabo sus planes sin tener en cuenta a Dios en ellos. Así pues, no he de extrañar los graves fracasos que se cosechan en la sociedad llamada cristiana, porque Dios no está bendiciendo y orientando las actividades que sus hijos llevan a cabo, precisamente porque no le consultan. Es más, muchas veces los negocios de los creyentes son absolutamente opuestos a la ética divina y por lo tanto a la voluntad de Dios. Especialmente peligroso es el deseo final del negocio, obtener beneficios que permiten enriquecerse, haciendo de ese objetivo un Dios personal. El problema no está tampoco en alcanzar riquezas por medio del comercio, sino en anhelar conseguir riquezas sin tener en cuenta el modo de alcanzar ese objetivo. Dios no considera pecaminoso el enriquecerse, pero, sin embargo, es pecaminoso delante de Él el amor a las riquezas. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La arrogancia de quienes planificaban sus negocios y actividades al margen de Dios se estrella contra la impotencia humana de conocer el mañana. Aquí se les recuerda esa ignorancia propia de los hombres, dirigiéndose especialmente a los que no sabéis del mañana. Y la forma verbal, sabéis, es negativo al estar precedida del adverbio de negación no. Expresa, por tanto, la idea de un conocimiento más bien práctico o incluso controlable que teórico, al desconocer cuánto podía ocurrir el día de mañana. Y nótese que la Escritura prohíbe jactarse del futuro, cuando dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios capítulo 27, versículo 1. El hombre no puede descansar seguro sobre lo que ocurrirá en el futuro, porque el futuro es un extraño para él. Estos que aseguraban lo que harían a lo largo de un año en un determinado lugar, se estaban alabando ya sobre algo que no podían controlar porque desconocían completamente. Y mediante una pregunta retórica, procura Santiago hacerle reflexionar, no solo el mañana, sino sobre el presente de su misma vida. Cuando les dice: ¿qué es vuestra vida? La respuesta, sea cual sea la fórmula que adopte, tiene el mismo sentido, un tránsito conocido que por haber pasado ya es historia y no regresa nunca jamás, un presente incierto y un futuro desconocido. Conduciéndoles a la realidad de lo que es la vida, toma una metáfora para esa reflexión, comparándola como por ejemplo con un vapor, posiblemente una neblina. Incluso podría usarse para hablar del vapor que desprende el agua al hervir.
ya que la duración del vapor, sea cual sea su forma, es muy breve, aparece por un poco y después desaparece. Esto quiere decir que la vida del hombre es siempre un tiempo breve. La brevedad de la vida se muestra con otra metáfora cuando dice: ciertamente como una sombra es el hombre. Salmo capítulo 39, versículo 6. Y también en el Salmo 102 y versículo 3 dice: porque mis días se han consumido como humo. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Oseas, capítulo 13 y versículo 3. Y voy concluyendo ya con esto. Suele haber personas que no cuentan absolutamente para nada con Dios, ya que ellos piensan que tienen el control absoluto de todo. Por ejemplo, de su casa, de sus negocios e incluso de su propia vida, ya que suelen decir muchas veces, y se jactan de ello, mi vida es mía. Pero se olvidan que la vida del hombre es como la hierba del campo, como el humo. Hoy está y mañana Dios dirá. Estimado y estimada oyente, quizá a ti te haya pasado como a muchas personas que se le pasa la vida trabajando, atareados, y no te das cuenta que van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y llega un momento que ya tienes canas en el cabello. Ya llega un momento que te das cuenta que realmente no estás como estaba antes y te das cuenta que no tienes absolutamente control de nada. Es por eso que si nunca antes has contado para nada con Dios, ¿no crees que ya va siendo hora de que pongas tu vida a cuentas con Dios? Tú hasta ahora no has contado con Él, pero Él desea tener un encuentro contigo. Él vino aquí a la tierra, se humanizó en la persona de Jesucristo y dio su vida en la cruz del Calvario para que pudiera ser reconciliado con Dios y así darle al pecador arrepentido salvación y vida eterna. Es por eso que yo te invito ahora, en este momento, a que tú puedas reconciliarte con el Señor y puedas aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo, si nunca lo has hecho, y repite esta oración de fe y di: Dios eterno, te confieso que nunca he contado contigo, ni en los negocios, ni en casa, ni en nada. Pero la vida se pasa, y ahora, en este momento, al haber escuchado tu palabra, te quiero pedir perdón por no haber contado contigo. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y prometo, a partir de ahora, contar siempre contigo absolutamente para todo. Deseo que tú seas el Señor de mi vida y de mi hogar. Y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia,
Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.